6 toneladas de drogas fueron decomisadas en 11 operativos realizados desde el fin de semana. El cargamento más grande fue interceptado en el puente internacional de Rumichaca, en la frontera con Colombia. Fue notificado el fallo que ratifica la sentencia del caso Sobornos. Exfuncionarios correístas y empresarios tienen 3 días para presentar pedidos de ampliación y aclaración. La Corte Constitucional declaró que se violaron derechos a la libertad de expresión y al debido proceso de la revista Vistazo, cuando fue sentenciada por un artículo de opinión sobre la consulta popular del 2011 en el anterior gobierno. Decenas de personas con discapacidad aún esperan para desaduanizar vehículos importados. El trámite se volvió más riguroso tras el escándalo de los carnets falsificados. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco. Amigos televidentes, buenas tardes. Aquí iniciamos las noticias en Televistazo. Cerca de 7 toneladas de droga han sido decomisadas en lo que va de la semana por la policía y la Armada. Mediante 11 operativos se evitó que el alcaloide llegue al exterior. Emilia Endara nos cuenta que el cargamento está valorado en más de 135 millones de dólares en el mercado ilegal internacional. Eran miles de paquetes de marihuana. 3.200 para ser exactos, que fueron encontrados en el doble fondo de un furgón tipo camión en la provincia del Carchi. En el puente internacional de Rumichaca, las autoridades policiales verificaron que el automotor tenía anomalías, por lo que fue registrado. Allí se encontró un doble fondo en el techo y las paredes del furgón. Se trató en total de 3 toneladas de alcaloide. Fue detenido un ciudadano de nacionalidad peruana, quien se movilizaba en un vehículo particular tipo camión, furgón, color blanco, con placas ecuatorianas, mostrando una actitud de nerviosismo. La operación saca de circulación 7.684.900 dosis. Conforme a las investigaciones, este alcaloide tenía la ruta con destino al Perú. Se trata de la Operación Victoria 902, un trabajo en conjunto de las Armadas de Ecuador y Colombia, en donde se decomisó 1 tonelada de cocaína en la zona económica exclusiva de nuestro país, a 180 millas náuticas frente a las costas de Salinas. Una lancha transportaba el alcaloide desde Colombia y seguiría la ruta de las Islas Galápagos. Su destino final era Estados Unidos. Justamente es una organización que sí está dedicada al transporte de medios logísticos que utilizan a nuestro país para el transporte de las sustancias estupefacientes. Durante la inspección de la embarcación, se constató que tenía doble fondo, en el que se encontraron ocultos 1.200 bloques de cocaína. 3 ciudadanos fueron detenidos y trasladados junto con las evidencias hasta la unidad naval de Salinas. Solo en 5 días se han realizado en el país 11 operativos de tráfico internacional de drogas. El resultado, más de 6 toneladas incautadas, 12 detenidos y alrededor de 135 millones de dólares perdidos para el narcotráfico. La próxima semana quedaría ejecutoriada la sentencia contra los 20 procesados del caso Sobornos 2012-2016. Los sentenciados tienen aún la aplicación de recursos, pero que no cambiarán el fondo de la decisión de la justicia. Francisco Garcés nos explica. Este martes, el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia notificó por escrito su decisión, con la que ratificó las sentencias para los 20 procesados en el caso Sobornos. Con ello, los sentenciados tendrán hasta el viernes para presentar sus recursos de ampliación y aclaración, los últimos posibles en la justicia ordinaria. Presenta, por supuesto, dentro de los 3 días y asimismo el tribunal durante 3 días se pronunciará sobre eso. Si fuese el caso, entonces estamos hablando que para la próxima semana estaría totalmente evacuado el caso que estamos conversando el día de hoy. Quienes hacen parte del proceso tienen claro que estos recursos no cambiarán la sentencia, dijo María del Mar Gallegos, abogada del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, condenado a 8 años. Él va a ser el que realmente
pague una pena privativa de libertad en un centro de rehabilitación. Seguramente esta boleta de encarcelamiento será notificada a la Policía Nacional y pues la policía está en su casa y lo trasladará a un centro de rehabilitación. Una vez que el tribunal evacúe los últimos recursos, se ordenará la detención y el traslado de los sentenciados a la cárcel. Pero ahí no terminará el caso. Varios de los procesados analizan presentar un recurso de revisión. Indudablemente lo que busca es algún elemento nuevo que posiblemente no haya sido tomado en cuenta. O también que durante el proceso se haya omitido algún procedimiento. Simplemente va a revisar ese elemento. Y la otra vía será llevar el caso a cortes internacionales, lo que ya han anunciado al menos 4 de los sentenciados. Para ello pondrán el tema en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y si ese organismo lo considera pertinente, pasará el caso a la Corte Interamericana, pero solo si hay sospecha de una violación de derechos humanos. Sea cual fuere el camino elegido por los 20 procesados, no evitará que la sentencia quede en firme y que aquellos que aún no han fugado empiecen a cumplir su pena en una cárcel del país. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sería reestructurada esta tarde por el Pleno si es que hay los votos necesarios. Patricio Díaz nos informa que los cuestionamientos surgen porque en esa comisión estaban 2 de los asambleístas vinculados al caso Pedernales y otros con denuncias por diezmos. La cuestionada Comisión de Fiscalización de la Asamblea tendría sus horas contadas. Al menos esa es la expectativa de quienes propusieron su reestructuración. Después de varios intentos, el Pleno definirá aquello esta tarde. Una de las razones, señalan, es que 2 de sus miembros fueron procesados por el caso Pedernales y otros tienen denuncias por diezmos. Si bien es cierto, no todos los miembros de la Comisión de Fiscalización están cuestionados, las decisiones que se toman se las hace por mayoría. Y un 70% de los miembros de esta comisión tienen una serie de cuestionamientos. Por lo tanto, se hace imprescindible que la Asamblea Nacional tome una decisión para la reestructuración de esta comisión. Y en la que podría ser la última sesión de la comisión, sus miembros se defendieron y rechazaron las intenciones de reestructurarla. Creo que hemos sido una de las mejores comisiones de fiscalización que ha tenido esta Asamblea. Somos la comisión que más ha trabajado, la que más ha sesionado de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Aquí nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Y en mi caso, yo tengo las pruebas que demuestran que soy inocente. Fausto Terán, miembro de esa mesa legislativa, dice que no se puede meter en el mismo saco a todos los integrantes de la comisión, 13 en total. Creen que es algo verdadero y no hay siquiera investigación, no hay absolutamente ningún proceso, pero ya están manchando nuestra honra, ya están manchando nuestro buen nombre. La propuesta inicialmente sería que al menos 2 miembros de cada bancada formen parte de esta nueva mesa de fiscalización. Pueda llevar adelante el trámite de los juicios políticos que se encuentran pendientes, porque no se garantiza con la actual comisión la transparencia con la cual se tiene que llevar adelante los procesos. La sesión del Pleno para tratar el tema está prevista para las 3 de la tarde. El Pleno de la Corte Constitucional, por unanimidad, declaró la vulneración de los derechos al debido proceso y a la libertad de expresión en la sanción impuesta en 2012 a la revista Vistazo. Los magistrados además ordenaron al Tribunal Contencioso Electoral que ofrezca disculpas públicas al medio. Nos informa Jacqueline Rodas. En agosto de 2011, 5 organizaciones afines al gobierno de la época demandaron a Revista Vistazo porque un día antes de la consulta popular del 6 de mayo del mismo año, dio a conocer a través de un editorial su opinión contraria a varias preguntas. Inicialmente, el Tribunal Contencioso Electoral falló a favor de la revista, resaltando que una opinión no puede considerarse propaganda política. Pero nuevos jueces aceptaron la apelación de los demandantes y en septiembre de 2012 sancionaron al medio con una multa de $80,000. Entonces, Revista Vistazo presentó una acción extraordinaria de protección que la actual Corte Constitucional después de ocurridos los hechos. Por unanimidad, los magistrados resolvieron declarar vulnerados los derechos al debido proceso y a la libertad de expresión,
dejar sin efecto la sentencia de 2012 que sancionó al medio, que el Tribunal Contencioso Electoral ofrezca disculpas públicas, difundir esa disculpa en la sede del tribunal y en su página web, publicar el fallo en las redes sociales institucionales durante 6 meses y capacitar al personal sobre protección a la libertad de expresión en contextos electorales. Francisco Rocha, director de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos AEDEP, resalta la importancia de esta sentencia cuando estamos a puertas de un nuevo proceso electoral. Lo que demuestra es que había un Estado totalitario que quería acallar a los medios de comunicación y esta sentencia reivindica la libertad de expresión. Es bueno que a inicios de este proceso electoral no quieran callar a los medios ni a la gente que hace opinión, sino que se preocupen por trabajar de mejor manera el código de la democracia y la democracia en sí. La Alta Corte, además, exhorta a jueces y autoridades del sector público para que sus actuaciones se apeguen al respeto a la libertad de expresión. Se confirmó que el partido Adelante Ecuatoriano Adelante del empresario Álvaro Noboa será extinguido del registro permanente de organizaciones políticas del CNE. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la cancelación de la organización política, por lo que definitivamente no podrá participar ni postular a ningún candidato en las elecciones generales del 2021. Esta decisión se fundamentó en que el partido no había alcanzado los requisitos mínimos que establece el Código de la Democracia para mantener su personería jurídica. La sentencia del Tribunal Electoral es de última instancia. El gobierno cerró finalmente la operación de renegociación de la deuda de Ecuador en los bonos en los mercados internacionales. Lo hizo con un evento en el Palacio de Carondelet, en el que se resaltó la importancia del apoyo de los organismos multilaterales y de la reprogramación de la deuda externa del país. En un evento denominado Sembrando Futuro en el Palacio de Carondelet, al que asistieron las autoridades del gobierno, el presidente Lenín Moreno, junto con el ministro de Economía Richard Martínez, destacó los resultados que a su criterio son positivos sobre la renegociación de la deuda en bonos de Ecuador, que le generará algo de oxígeno a las finanzas del Estado en los próximos años. Estos recursos no solucionaban todos nuestros problemas, pero sí nos alivian muchísimo el peso que todos los ecuatorianos veníamos soportando. Con ese dinero podremos seguir impulsando la reactivación económica. El evento se llevó a cabo con algunas intervenciones de manera virtual, entre ellas la de Alejandro Werner, representante del Fondo Monetario Internacional para la región, organismo multilateral con el que Ecuador llegó a un nuevo acuerdo por $6.500 millones, que ahora debe ser aprobado por el directorio de la institución. Apoyar a los más vulnerables y asegurar que la economía tenga la menor afectación posible. El economista Vicente Albornoz afirma que debido a las acciones del gobierno en materia de deuda, Ecuador ha mejorado su imagen ante los mercados y organismos internacionales para futuros préstamos en mejores condiciones. Es que el Ecuador hace las paces con los mercados financieros internacionales y eso es especialmente bueno para un país tan pequeño que depende del resto del mundo, porque se abren los mercados financieros internacionales para nosotros, para el Ecuador. Mientras que Alberto Acosta Burneo considera que de aquí en adelante este y los futuros gobiernos deben manejar el endeudamiento de forma responsable. Y para esto hay que aplicar 2 conceptos básicos: priorizar el gasto, gastar en aquello que le da un servicio al ciudadano y dejar de gastar en todo lo demás, y calidad en el gasto. Sin poner en orden las cuentas fiscales, la renegociación de la deuda solamente será posponer un problema de la deuda a futuro. El objetivo de la renegociación de la deuda externa, incluso con China, es que el Estado ecuatoriano tenga mejores condiciones, con menos interés, más plazo y reducción del capital. Seguimos informando. Hay crisis en el sector inmobiliario de la capital, que se dedica a la venta y arriendo de oficinas y locales comerciales debido a la pandemia. El teletrabajo disminuyó la necesidad de contar con esos espacios. Andrés Moposita recorrió la ciudad y nos cuenta más. Basta recorrer una parte en el norte de Quito para darse cuenta de la cantidad de letreros de arriendo y venta de locales comerciales que se exhiben en los diferentes inmuebles. La pandemia ha provocado que edificios de oficinas queden prácticamente vacíos. Donde antes funcionaban agencias de viajes, estudios jurídicos, entre otros, hoy no hay nada.
Por ejemplo, este inmueble de la Avenida República posee 22 áreas destinadas para negocios, de las cuales apenas 7 están ocupadas. Los emprendedores dejaron de generar recursos y tuvieron que suspender actividades. Los señores de aquí se fueron en junio. Ellos estuvieron trabajando bien hasta el mes de marzo, hasta las 2 semanas tenían su actividad económica estable. En el barrio La Mariscal, popular zona rosa de Quito, la situación es similar. Cientos de negocios han cerrado y por ende los locales en arriendo se han incrementado. Sí, es difícil conseguir un arrendatario. Sí, antes era un poco problemático, ahora creo que es mucho más. Y en lo que es locales, nosotros nos hemos bajado el 40% y en lo que es vivienda el 50%, porque nosotros sabemos que la pandemia en sí nos ha afectado a todos. El dueño de esta panadería, que funcionaba por más de 2 años, retira sus vitrinas, arregla lámparas y paredes para entregar el local. Manifiesta que no tiene ingresos ni para la renta. A veces me siento más que 1 hora, 2 horas, no pasa ni una persona en la acera. Estamos mal. RIMAX, una de las inmobiliarias más grandes del país, tiene decenas de locales sin arrendar, un exceso del 250% en la oferta de Pichincha. La cantidad de oferta ha incrementado debido a que muchas empresas han achicado sus metros cuadrados que venían usando, precisamente por el teletrabajo o porque han tenido que cerrar sus operaciones. Los dueños de los inmuebles esperan que el panorama mejore para el próximo año. Mientras tanto, no les queda más que seguir colgando pancartas de aviso. Cuando se hicieron públicas las irregularidades en la obtención de carnets de discapacidad, el gobierno puso freno a la nacionalización de los vehículos que habían sido importados con beneficios tributarios. Sin embargo, esta decisión ha significado un perjuicio directo a quienes realmente viven con una discapacidad. Mover a Mateo no es fácil. A sus 13 años es un niño grande, tanto que ya su madre simplemente no puede con él. Tenemos mucha dificultad. Ya cuando era pequeño era más sencillo subirlo a un taxi o subirnos al bus, ¿ya? Pero a medida que el niño va creciendo, el tema se fue haciendo un poco más complejo. Mateo tiene distrofia muscular, una condición degenerativa que ataca y debilita los músculos. Siempre me preguntan, ¿por qué Mateo no va a la escuela o no lo envía? Pero es que no saben que la parte más difícil para nosotros es justamente el tema de la movilización. Por eso, hace 4 años Nadia comenzó a ahorrar. Ahorró cada centavo que pudo, hasta que al fin, a principios del 2020, tuvo lo suficiente para comprar un carro. Pagó de contado porque el carnet de discapacidad de su hijo le permitió acceder a beneficios tributarios. Pero justo salió este tema de los carnets de discapacidad y nos perjudicó a las personas que realmente necesitamos. Hay que recordar que en julio de este año hubo una disposición presidencial con la que se suspendieron todos los procesos de desadonización de los vehículos para personas con discapacidad, hasta que no se comprobara uno por uno si el carnet con el que se hizo cada importación era o no válido. Cuando la disposición presidencial fue dictada, había 138 vehículos importados con beneficios tributarios esperando la desaduanización. Aquí hay que aclarar que, aunque los vehículos están físicamente en aduanas, el que debe hacer la verificación carné por carné es el Ministerio de Salud. Una vez que el ministerio acredita que un carnet es válido, el carro se entrega a su propietario. Desde julio han entregado 27 vehículos y han negado 49 porque encontraron irregularidades. Quedan 62 pendientes, entre ellos el de Nadia. Nos están llegando los expedientes que vienen de todas partes del país y yo esperaría que para el fin de esta semana o mediados de la próxima semana tenemos resuelto esos casos particulares. De hecho, todo el engranaje está solo esperándolos a ellos, al Ministerio de Salud. En aduanas nos dijeron que en cuanto el ministerio autorice, cada carro se entregará a su dueño. Y desde las concesionarias dicen lo mismo. La concesionaria está pagando un bodegaje de ese vehículo hasta que tenga ya la orden del Ministerio de Salud. Poco después de hacer algunas de estas entrevistas, el trámite de Nadia fue terminado y a su vehículo finalmente, después de varios meses, se le otorgó el permiso de salida. Otros 61 casos aún siguen esperando solución.
Más noticias en Televistazo. Un hombre fue acribillado en el suburbio oeste de Guayaquil mientras se dirigía a comprar a una tienda. Se investiga si esta muerte violenta está vinculada o no a otros asesinatos en esta zona de la ciudad. Fueron al menos 9 disparos los que acabaron con la vida de un hombre la noche de este martes. Su cuerpo quedó en medio de la calle, en Francisco de Marcos y la Séptima, en el suroeste de Guayaquil. La versión preliminar señala que la víctima acababa de estacionar su moto e iba a comprar a una tienda cuando fue abordada por un criminal, quien le disparó varias veces. El asesino huyó a bordo de una motocicleta. El jefe zonal de la DINASET, Francisco Hernández, indicó horas después detalles de este nuevo crimen. De acuerdo a la dinámica, nosotros vemos que el cuerpo se encontraba en posición de huida porque los tiros las heridas que presenta, las heridas que presenta el occiso están vinculados directamente a que él trató de huir, fueron por la espalda y fue victimado con varios impactos en cráneo y espalda. Agregó que la víctima no tiene antecedentes penales, pero por las circunstancias del hecho, se trataría de un ajuste de cuentas. Él estaba conduciendo una motocicleta y se encontraba en la zona para aparentemente acudir a un velorio. Sin embargo, bajo la modalidad como se encontró el cadáver y los indicios balísticos, es una muerte que podría ser catalogada selectiva. De aquí se descarta en primera instancia lo que es el robo. La policía investiga si este asesinato tiene relación con otras muertes violentas registradas en el sur de Guayaquil durante las últimas horas. Delincuentes roban decenas de armas de una empresa de seguridad ubicada en el centro de Guayaquil. Los sujetos treparon paredes para poder ingresar al inmueble. Samantha Mora nos informa que el asalto ocurrió mientras regía el toque de queda. Eran cerca de las 3 de la madrugada del martes cuando varios sujetos ingresaron a esta empresa de seguridad a robar 30 armas de fuego. Según las imágenes que fueron captadas por cámaras de videovigilancia, se ve a 5 hombres trepar la pared de la casa contigua para ingresar a la compañía ubicada en las calles Pedro Pablo Gómez y Lizardo García, centro de Guayaquil. Varios sujetos se observan en la filmación. Aparentemente es un escalamiento que realizan los antisociales, aproximadamente 03 horas de la madrugada. Los delincuentes estaban armados y fueron directamente al lugar donde se guardaban las armas, como revólveres, pistolas y subametralladoras. La encargada de monitorear las cámaras de la empresa de seguridad y quien también cumplía la función de guardia fue retenida para investigaciones. Se sospecha su participación en este robo. Sí, la persona que monitorea las cámaras. Los sujetos huyeron en un vehículo negro sin placas, con vidrios oscuros, con una calcomanía de superhéroe en el vidrio posterior. Sí, efectivamente hay móviles los cuales no podría detallarles por temas de la investigación, que eso ya es parte de las unidades que tienen sus indicios para continuar la investigación. En el sitio, los habitantes se mostraron sorprendidos al conocer de este robo. Yo creo que para robar, o puede ser también en venganza, eso parece que es uno que conoce también, pues un guardia al final resentido. A la empresa llegó personal de las Fuerzas Armadas, junto a la policía, para recabar información y realizar las pericias pertinentes, pues sospechan que estas armas serán utilizadas para grupos criminales que operan en Guayaquil. Luego de la pausa, una investigación del INEC mostrará el crecimiento poblacional y medirá el impacto de la pandemia en ciudadanos de Ecuador. Seguimos informando. Reducir el tamaño del Estado, cómo mejorar el sistema de salud pública y de qué forma enfrentar la crisis económica en el próximo gobierno fueron varios de los temas discutidos en un foro virtual organizado por la encuestadora Cedatos. En el debate también intervino el precandidato a la vicepresidencia de la República por Creo, Alfredo Borrero. Veamos un resumen con William Young. Tras esta pandemia, la corrupción, el desempleo y la salud son los problemas que se comparten en el primer lugar en nuestra sociedad, según la encuestadora Cedatos, que organizó un foro para debatir posibles soluciones a estos escenarios de crisis. Su presidente, Ángel Polibio Córdoba, aclaró que el panorama al que se enfrentará el próximo gobierno no es alentador. Prácticamente más de 7 millones de personas que son parte de la nación
sumamente difícil. El ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, cree que por ahora la única opción para atraer recursos es con más deuda, pero no para gasto corriente. Sugirió reformas a la seguridad social, eliminación de subsidios y la reducción del Estado. Sin embargo, hace falta algo más. No hay país del planeta Tierra que yo conozca que salga de la pobreza en 4 años, ni en 8. Ni en 12. Tiene que haber una sucesión de gobiernos que con una agenda nacional acordada ejecute esos objetivos nacionales. En esa línea, el precandidato a la vicepresidencia de la República por Movimiento Creo, Alfredo Borrero, reconoció que el próximo mandato no será suficiente para recomponer una economía con cifras en rojo. Este no es un tema que se va a resolver en el siguiente gobierno. Este es un tema de Estado, para que esas políticas de Estado, quien continúe haciendo, y ese es uno de los grandes males que ha tenido el Ecuador. En este foro virtual también intervino el analista político Fabián Corral. Habló de sincerar las ideas, de honestidad en la campaña electoral, de esos temas que son escasos en estos tiempos. No le sigamos a la gente diciendo cosas que no son, ofreciendo imposibles. Yo creo que la pedagogía de la veracidad se impone. Desafíos para quienes aspiran llegar a Carondelet. El conteo rápido de personas y viviendas en Ecuador, que había sido suspendido por la pandemia, se reanudó. Carla Delgado nos cuenta que este proceso, además de registrar el crecimiento poblacional ecuatoriano, permitirá medir el impacto real de la pandemia en el país. Con todas las medidas de bioseguridad, llegaron hasta las viviendas del sector de la Kennedy en el norte de Quito. Son los encuestadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, quienes reanudaron el trabajo en campo en el que realizan un conteo rápido de personas y viviendas del país. Este es un proceso que se da previo al Gran Censo Nacional que se llevará a cabo en 2021. El conteo, que había avanzado en un 75%, estaba suspendido por la pandemia. Santiago González, gerente del proyecto, explica. La actualización cartográfica es una fase precensal, es una fase para planificar el censo nacional y es un conteo rápido de viviendas y de miembros que forman parte del hogar. Este es el 8º censo de población y el 7º de vivienda. La última vez que el país vivió un censo fue en 2010. Allí se contabilizaron 15 millones de ecuatorianos. La proporción de hombres y mujeres siempre está relacionada, y es un dato demográfico. El 49% es hombres y el 51% de esta proporción son mujeres. Hasta el momento ya se han contabilizado 11 millones de ecuatorianos. Las zonas rurales ya fueron recorridas. Sin embargo, esta vez han iniciado un trabajo por las áreas urbanas y recorren provincias como Pichincha, Guayas, Imbabura, Sucumbíos, entre otras. Además de la población y la vivienda, en esta ocasión el censo pretende medir el impacto real de la pandemia por las muertes ocurridas a causa de la enfermedad. Seguimos informando. La construcción de un peaje en General Villamil Playas genera resistencia por parte de varios grupos. Algunos aseguran que esto afectará la economía del cantón, principal balneario de la provincia del Guayas. Henry Dueñas nos informa. Mientras fuerzas vivas del cantón Villamil Playas protestan, a 9 kilómetros de su costa, la maquinaria de la contratista Vialco trabaja intensamente. Ahí se construye uno de los 3 peajes que cubrirán más de 260 kilómetros de carretera entre los cantones Salinas, Playas y Guayaquil. La instalación de esta estación de cobro no es bien vista por representantes de organizaciones políticas y barriales del único balneario del Guayas. Allí no están de acuerdo y puntualizan sus razones. Debido a que el alza o a la implementación de este peaje, que nunca ha sido socializado dentro de nuestro cantón, va a encarecer el medio de vida de los diferentes sectores y a través eso va a ser directamente enfocado a la ciudadanía. Debemos de tratar de que el turista venga, más no alejarlo, y con este nuevo cobro nos va a perjudicar mucho a todo el sector turístico, ya que Playas es un cantón netamente turístico. Entre Progreso y Playas se fortalece la capa asfáltica para entregar una vía en perfectas condiciones y con todos los estándares de seguridad. Los playenses dicen que alrededor de un perímetro de 15 kilómetros existen varias comunidades que mantienen un constante intercambio comercial y que se verían afectadas económicamente con el peaje.
Bueno, nos va a afectar especialmente a las parroquias que están cercanas, que es San Antonio, Progreso, Cerecita, porque ellos vienen acá a playas a comprar marisco, todo y infinidad de cosas, ¿no? ¿Y ellos cuánto van a gastar? Aproximadamente $12. La obra del peaje de San Antonio continúa en medio del rechazo de la comunidad. Aquí estamos con un representante de la compañía Verdú. Para hoy, se tiene previsto que representantes de la empresa Cevialco, administradores de los peajes, se reúnan con las fuerzas vivas del cantón. Solicitamos una entrevista al METOR sobre este tema, pero indicaron que están próximos a dar un pronunciamiento. Y a las puertas de un nuevo ciclo educativo en las regiones Sierra y Amazonía, en el que muchos estudiantes de todas las edades iniciarán clases virtuales, es muy importante que se tomen las medidas necesarias para prevenir los efectos de la luz azul en la visión que proviene de los aparatos tecnológicos. Gabriela Baer nos va a explicar este tema, hablando luego con 2 especialistas. Las clases virtuales para los estudiantes en época de pandemia les permite continuar con sus estudios, pero pasar horas frente a la pantalla de un computador puede afectar su salud visual y ocasionar una reacción inflamatoria. El oftalmólogo Ramiro Almeida nos habla de las consecuencias. Y el paciente manifiesta siempre que tiene ojos rojos, que tiene lagrimeo, que tiene dolor en los ojos. Estas afectaciones son causadas por una sobreexposición a la luz azul que emiten los monitores y es imperceptible para el ojo humano. Es por eso necesario seguir algunas reglas, empezando por considerar una distancia prudente entre el estudiante y la computadora. Actualmente hablamos nosotros de una regla que se llama el 20-20-20. Significa que si yo trabajo 20 minutos, voy a descansar por 20 segundos. Llevando mi mirada hacia otro sitio y a una distancia de 20 pies o 6 metros. Son los padres quienes deben estar atentos a cualquier síntoma y de haberlos buscar al especialista. Se pueden hacer las consultas telemáticas o presenciales. Podrían necesitar de lentes con medida o sin medida para protegerse de este tipo de luz. Pero hay una parte de la luz azul que puede llegar a provocar daños en las estructuras y ahora es muy importante que los pacientes que van a hacer tanto teletrabajo como clase virtual tengan sus lentes con filtro de luz azul para evitar que esta intensidad de luz cause problemas a futuro. Alejandro Lalama, optometrista, indica que la demanda de pacientes ha incrementado a raíz del confinamiento con el teletrabajo. Y lo mismo puede pasar ahora con niños y jóvenes por la educación virtual. Incluso ahora vemos un grado muy acelerado de resequedad ocular que necesitará apoyarse con lubricantes oculares, lágrimas artificiales. Finalmente, es importante que el estudiante adopte una postura correcta frente al computador, con mobiliario adecuado y que el dispositivo electrónico esté frente a sus ojos, a la altura de su barbilla. Así llegamos al final de esta emisión de Noticias. Gracias por su sintonía. Habrá más información a las 19 horas en Televistazo Estelar. Un abrazo para todos.